Primer libro del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, y nos centramos en lo que dice el versículo 15, donde dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Voy a tratar de ir un poco rápido en el tema para terminarlo en esta mañana. Así es de que le invito a que pongamos atención y vayamos mirando lo que dice la palabra. La escritura nos dice, leíamos la semana pasada, que el Señor habló y dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides serás medido, con el juicio que mides serás juzgado. Porque ¿cómo puedes decir a tu hermano: saca la paja de tu ojo, cuando no miras la viga que tienes en tu propio ojo? Dice el Señor. Entonces miramos que el Señor dice: no juzguéis. Pero acá nos dice el apóstol Pablo que el espiritual sabe juzgar, que el espiritual todo lo juzga. No dice que nada juzga, dice que todo lo juzga. Quiere decir que no hay una contradicción en la Biblia. Porque si el Señor dijo: no juzguéis, y el apóstol Pablo por el Espíritu dice que el hombre espiritual todo lo juzga, no es que haya una contradicción, sino que hay que acomodar lo terrenal a lo terrenal y lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuál es lo terrenal? El juicio terrenal es la crítica, es aquel comentario destructivo, es el mirar al hermano herido y terminar de pisarlo y matarlo en vez de ayudarlo a levantarse. Cuando nosotros comenzamos a criticar, a juzgar, sintiéndonos mejores que los demás, ese es el juicio carnal. Ese es el juicio condenado por Dios, reprobado por Dios. Ese es el juicio desagradable a los ojos de Dios. Pero hay un juicio agradable a los ojos de Dios. Hay una manera de juzgar que es no solamente agradable, sino recomendada por Dios. Y es de la que habla el apóstol en este pasaje, cuando dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Vamos a entender cómo es que el espiritual juzga todas las cosas, y vamos a entender por qué razón él no es juzgado por nadie. Primeramente dice que el hombre espiritual dice que juzga todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que si yo me siento muy espiritual, yo voy a andar ahí juzgándolo a usted y juzgando al otro y juzgando a medio mundo y juzgándolos a los demás. ¿Significará eso? No, no es eso lo que significa. Hay veces que confundimos la palabra, no la sabemos interpretar con la revelación del Espíritu de Dios, la torcemos y nos metemos en problemas. Porque si una persona se siente tan espiritual que anda ahí juzgando a medio mundo, se va a meter en problemas con Dios. Porque esa no es la aplicación que da la palabra de Dios en este pasaje. Cuando la Biblia habla de que el hombre espiritual juzga todas las cosas, primeramente no está hablando de andar criticando, de andar metiéndose en los líos que no le corresponden, de andar metiéndose en la vida de los demás, ¿verdad? Indagando a ver qué hizo este, a ver qué errores tiene este otro, a ver cómo está viviendo esta pareja para juzgarla y criticarla y hablar de él o hablar de ella. No, ese no es el lugar de un hijo de Dios espiritual. Ese no es el lugar de una hija de Dios que ama al Señor y que teme al Señor. Cuando habla de el hombre espiritual, la mujer espiritual que juzga todas las cosas, vuelvo a decirle, no está hablando de andar uno ahí fijándose en todos los errores de la gente para juzgar a la gente, sino que esta palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí cuando dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, está hablando de un discernimiento espiritual. Un discernimiento espiritual. El hombre espiritual aprende a discernir todas las cosas, a juzgar no para criticar, sino a discernir la situación que hay en los medios donde se mueve. Por ejemplo, hay ocasiones que nosotros comenzamos a mirar hermanos, y hay hermanos que de repente les puede gustar mucho el chisme, la crítica, que les puede gustar mucho hacer ciertas cosas que no son correctas
correctas o agradables. Entonces el hombre espiritual tiene que mirar aquello y juzgar aquello. ¿Cómo juzgar? Discernir la condición de aquel hermano. ¿Para qué? Para criticarlo y decir: miren este hermano, qué carnal o qué negativo, miren cómo anda haciendo, cómo anda diciendo. No, si voy a discernir la condición de mi hermano, es primeramente para entender: ¿me conviene juntarme con él o me conviene mejor guardar mi distancia? Yo le digo de antemano, hay personas con las cuales mejor conviene guardar su distancia, porque solamente se van a meter en problemas. ¿Sí me explico? Porque Dios todavía no ha trabajado con sus vidas y todavía hay arrogancia en sus corazones. Y en ocasiones si uno quiere hacer la obra, en ocasiones no puede hacer uno la obra. Hay obras que solamente el Dios de los cielos las puede hacer, y nuestro lugar es orar por aquella persona, es pedir a Dios misericordia, es pedir a Dios de su favor por aquella persona. Entonces, cuando la Biblia habla del hombre espiritual que juzga todas las cosas, no juzga para mal, sino discierne para bien. Por ejemplo, el hombre espiritual mira un matrimonio y discierne, estos traen problemas, estos no se están hablando bien, estos se miran con rivalidad, estos se tiran indirectas el uno al otro. Ahora, ¿para qué voy a discernir eso? ¿Para comenzar a criticarlos y a decir: no, pues miren al hermano, no, pues yo pensé que la hermana era otra cosa, pero ya me estoy dando cuenta que en verdad no es lo que parece, no es lo que pretende? Ya me doy cuenta que es una hermana falsa, un hermano lleno de errores, es un hermano así y así. Dios no te está mostrando aquello para que tú actúes de esa manera. Si tomas esa actitud es porque estás juzgando como un hombre carnal, terrenal, para mal, para destrucción. Pero el hombre espiritual que está mirando el problema en aquella pareja, lo primero que va a decir es: Señor, enséñame, Señor, dame las palabras, dame la sabiduría para acercarme a este matrimonio y hablarles con tu palabra y darles el consejo para ayudarles a superar esta dificultad, para unirlos en armonía, para que puedan superar este problema. Enséñame, Señor, a ser un instrumento de bendición. Yo estoy mirando el problema, estoy mirando la necesidad, quiero ser el instrumento que vaya y le tienda la mano al hermano, a la hermana, y le diga: hermanito, te quiero ayudar a levantarte, vente, mira, es por acá, veo que vas batallando por abrirte camino, pero vas por el camino equivocado, mira, por acá está el camino, yo ya pasé por ahí, yo ya pasé esas cosas, mira, vente, la palabra de Dios dice esto, y aconsejarlo, animarlo, apoyarlo. Está juzgando para bien, está discerniendo, no para criticar, sino para bendecir la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese matrimonio. Esos son los hombres de Dios, esas son las mujeres de Dios, esa es la madurez espiritual. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces la palabra de Dios dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Vamos a ir adentrándonos en el tema. ¿Cómo juzga? La primera manera como juzga, hay muchas maneras y vamos a mirarlas a través de la palabra, pero la primera manera como juzga es a través del discernimiento que Dios le da para mirar las necesidades que hay, para buscar orar por ellos, para buscar bendecirlos de alguna manera, para buscar hacer una diferencia positiva, para buscar construir, edificar la vida de un hermano o de una hermana y no destruirla. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces esa es la primera manera como el espiritual juzga todas las cosas. Ahora dice la segunda parte: pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué es que él no es juzgado por nadie? Veamos qué dice la palabra. Vamos a la escritura y vamos a mirar algunos pasajes. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El versículo 27 amplía el punto y dice:
pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuál es la unción del Santo? La unción del Santo es el Espíritu de Dios. La unción del Espíritu de Dios. Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y luego dice el versículo 27 que tenemos la unción del Santo y que no tenemos necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma nos enseña todas las cosas, porque es verdadera y nos enseña a permanecer en Cristo, a permanecer en Él. Entonces, ¿por qué es que el hombre espiritual no es juzgado por nadie? Porque el hombre espiritual aprende a ser juzgado por Dios antes que por los hombres. ¿Cómo está esto? El hombre espiritual le abre el corazón a Dios. El hombre espiritual aprende a caminar íntegramente con el Señor. El hombre espiritual aprende a ser sensible a la palabra de Dios. El hombre espiritual aprende a ser sensible a la voz de Dios. Y cuando Dios comienza a mirar que hay un error en él, antes de que el vecino vea tus errores, antes de que la esposa vea tus errores, antes de que el esposo te critique por tus errores, antes de que los hijos vean los errores de los padres, antes de que se exterioricen nuestros errores, sean errores de pensamientos, de sentimientos, de acciones, de lo que sea, antes de que el hombre vea mis errores, hay uno que mira los errores que yo cometo antes que todos ustedes. Y Él es el Señor, el Dios de los cielos. Él es el primero que mira mis errores. Él es el primero que mira mis faltas. Él es el primero que mira mis equivocaciones. Él es el primero que mira mis malas actitudes. Él es el primero que mira mi mal comportamiento. Él es el que mira primero que toda la gente. La gente ni cuenta se dio, pero Dios sí se dio cuenta, y Dios miró mis errores. Y lo maravilloso es que cuando uno camina con un corazón abierto para con el Señor, antes de que el vecino te esté diciendo: hermanito, usted anda mal, o antes de que el esposo te diga: mujer, acomódate porque andas mal, o antes de que el padre diga al hijo: arréglate porque te estás desviando, ya hay alguien que le dijo a uno: hijo, estás mal. Es el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios te habla y tú le haces caso, vas a arreglar tu vida, y nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar, nadie te va a llamar la atención, porque hay alguien que ya te llamó la atención. Y cuando tú y yo le hacemos caso a aquel que nos llama la atención, nadie más nos tendrá que llamar la atención. Porque lo hermoso es que cuando el Señor descubre tus errores, no te los descubre para criticarte o para condenarte. Te los descubre para arreglar tu vida. Te los descubre para decir: acomódate, hijo, acomódate, hija. Te estoy hablando, te estoy enseñando, te estoy mostrando tu error, te estoy enseñando lo que estás haciendo mal. ¿Para qué? Para que lo arregles. Señor, no puedo, pues ábreme el corazón, y lo que tú no puedes hacer, y yo lo haré en tu vida. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Aleluya, para Dios es posible. Entonces, la primera razón por la que el hombre espiritual juzga todas las cosas, discierne la situación, pero dice: él no es juzgado por nadie. La primera razón es porque el hombre espiritual le da lugar a Dios en su vida. Le pide a Dios: júzgame, Señor, escudriñame, mira mi corazón, mira si hay camino de perversidad en mi vida. Mira, Señor, escudriñame, porque mi corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y en ocasiones mi corazón me dice: oh, no, tú estás bien, cuando estoy bien mal. ¿Sí me explico? Pero cuando el Señor llega a tu vida, el Señor no es como tu corazón. El Señor no te va a decir: oh, estás muy bien, no hay problema. No, el Señor te va a decir: hijo, estás mal.
Hijo, arregle esta área, arregle esta otra área. Y no hay nada mejor que aprender a caminar escuchando la voz de Dios, escuchando la palabra de Dios, escuchando el Espíritu de Dios, porque nadie más te tendrá que llamar la atención. Hermano, para el momento que un hermano nos llama la atención es porque Dios ya nos la llamó como 20 veces y no hicimos caso. Para el momento que el esposo nos llama la atención a la esposa por ahí, ya es porque Dios ya le llamó la atención no sé cuántas veces. O al revés, ¿sí me explico? El primero que nos llama la atención es Dios. Cuando la Biblia dice aquí en el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. No está diciendo que ya lo sabemos todo y que ya no necesitamos que nadie nos enseñe nada, hablando de la palabra, hablando del conocimiento de Dios. No, sino que está diciendo: no tienes necesidad de que nadie te enseñe tus errores. No tienes necesidad de que nadie te critique. No tienes necesidad de que nadie te juzgue. No tienes necesidad de que nadie te apunte y te diga una cosa, porque antes de que los de afuera te lo digan o te lo vean, Dios de adentro ya te lo miró, ya te lo dijo y ya te habló para arreglar aquello. Solamente es que abramos el corazón y permitamos que Dios haga la obra en nosotros. Vamos a la palabra, vamos a avanzar un poquito rápido. Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice la palabra desde el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Comienza a decir que el Consolador vendría, la unción del Santo, el Espíritu de Dios vendría. Y cuando el Espíritu de Dios viniera, lo primero que haría es convencer al mundo de pecado. El hombre no puede reconocer ni entender que es pecador si no es por el Espíritu de Dios, por la unción de Dios. Si el Espíritu de Dios no me convence, no te convence de pecado, te tratará la esposa, tratará el esposo, tratará el padre, tratará la madre, tratará el pastor de convencerte. Y para todo tendremos una justificación, una excusa. Y para todo nos esquivaremos, pero no cambiaremos. Porque no podemos reconocer que tenemos un error. No podemos reconocer que estamos mal. No podemos reconocer que nos equivocamos. La Biblia dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? La respuesta de esa pregunta es: nadie puede entenderlos excepto aquel a quien el Espíritu de Dios se los enseña, se los revela. El único que nos enseña a reconocer nuestros errores es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos convence de pecado, nos convence, nos enseña, nos muestra, nos hace saber y sentir que somos pecadores. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces tenemos que comprender que cuando aquí la Biblia dice que el Espíritu vendrá, dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu de Dios en el creyente el que le enseña a juzgar y a no ser juzgado por nadie. Le enseña a juzgar porque discierne todas las cosas, pero no para criticar ni para menospreciar, sino para ayudar, para orar por aquel hermanito, para bendecir, para restaurar, para ministrar. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es lo que Dios quiere que hagamos, una bendición a través de nosotros. Vamos a la palabra, vamos a avanzar. Vamos a la escritura, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Quiero decirle que entre más nos acercamos a la luz del Señor, más venimos a ser alumbrados por su Espíritu. Y entre más nos acercamos a la luz del Señor, las manchas que tenemos se hacen más palpables. No es que las manchas crecen, sino solo que se hacen más palpables porque estamos cerca de la luz del Señor. Entonces por eso dice: la unción del Santo nos enseña todas las cosas. El Espíritu convencerá al mundo de pecado, porque cuando el hombre espiritual juzga, lo primero que hace es juzgarse a sí mismo antes de juzgar a los demás.
¿Sí me explico? Cristo decía: miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga en tu propio ojo. Miras los detalles pequeños en tus hermanos y no miras los tremendos detalles en tu propia vida. Miras los errores pequeños de tu esposa, pero no miras los terribles errores que tú cometes como esposo. Mira los tremendos detalles de tus hijos, pero no mira los tremendos problemas como padre que tú tienes y que causas. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, cuando el Señor habla, está hablando de la naturaleza humana como hombres. Eso tendemos a hacer. Pero ahora el apóstol Pablo está diciendo que ahora por el Espíritu, por la unción misma que está en nosotros, nos enseña todas las cosas, nos enseña nuestros errores. El Espíritu nos convence de pecado. Esto significa que ahora el hombre espiritual, antes de apuntar para allá, primero apunta para acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas caminando? Comienza a escudriñar el Espíritu, la vida del mismo hombre. Primero trata de quitar la viga que está en su propio ojo, y luego le dice a su hermano: vente, hermano, yo te voy a ayudar. Vamos a caminar y vamos a quitar esa pajita que tienes en tu ojo. Yo te voy a ayudar a superar ese problema. Y juntos caminan, tienen triunfo, tienen victoria, porque esa es la voluntad de Dios. Que los más fuertes sobrelleven a los débiles, que los más fuertes ayuden al débil, que lo ayuden a superar los detalles, los errores, y a vencer hasta llegar a la plenitud que Cristo quiere que lleguemos. Vamos a la palabra. Esa es la primera manera, discernimiento. Esa es la primera manera de juzgar. Segunda manera de juzgar, veamos qué dice la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oiga, qué precioso está esto. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, ¿qué hizo? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé condenó al mundo. Primero Dios le habló y le dijo: prepara un arca. Y sin mirar nada y sin conocer nada, preparó el arca obedientemente a Dios. Sin mirar nada, no había nubes, no llovía, no había nada, pero él obedientemente preparó el arca. Pero dice: por la fe Noé condenó al mundo. Para condenar tiene que juzgar uno. Nadie puede condenar sin juzgar. Noé juzgó al mundo y condenó al mundo. La pregunta es: ¿de qué manera juzgó al mundo? ¿De qué manera condenó al mundo? ¿Andaba Noé ahí condenando? Yo te condeno a ti, yo te condeno a ti también. No, Noé no andaba apuntando ni condenando a nadie. Pero la Biblia dice que Noé condenó al mundo. ¿Cómo lo condenó? Por su testimonio. Por su testimonio. Sin palabras condenó al mundo. ¿Cómo sin palabras? Es que Noé creyó a Dios y obedeció a Dios. Y cuando él predicó la palabra y les decía: arrepiéntanse, conviértanse, prepárense, porque viene un diluvio, viene juicio de Dios. Dice que el mundo se burlaba, se mofaba y lo juzgaban a loco y tanta cosa que hacían. Y Noé seguía justamente obedeciendo a Dios, predicando la palabra y construyendo el arca. Predicando la palabra y construyendo el arca. Obedeciendo a Dios, predicando la palabra. Ahí estaba Noé, un testimonio maravilloso. Ahí estaba la vida de Noé dando testimonio a toda aquella generación del tiempo antiguo. Ahí estaba Noé. Y dice la palabra: por la fe Noé condenó al mundo. Una vez más, ¿cómo lo condenó? Lo condenó no porque él lo juzgara diciendo: yo te condeno, yo te condeno, yo te condeno. No, sino que cuando Noé obedeció, el mundo fue condenado por la fe de Noé. ¿Cómo está eso? Quiere decir esto, que no tuvo ya más excusa el mundo de entonces. Porque si había un hombre acá que no creyó a la palabra, que no obedeció a Dios,
Y si de repente dijera: Señor, mira, yo no te obedecí porque el mundo estaba muy corrupto, mira las influencias de maldad, mira cómo estaban los amigos, mira cómo estaba todo, mira lo que estaba, Señor, entiéndeme. Dios va a decir: mira, ¿sabes qué? Yo te entiendo, pero aquí está un hombre que se llama Noé, y este hombre vivió en tu tiempo, pasó por lo que tú pasaste, fue difamado, fue ultrajado, pero él creyó en Dios, obedeció a Dios. Y si este hombre creyó, tú no tienes excusa. La fe y la obediencia de este hombre condenó al mundo entero. El testimonio de este hombre condenó al mundo entero. Lo condenó, ¿por qué? Porque el testimonio de Noé daba testimonio. Noé, oh Dios, a través de Noé, de que a pesar de que el mundo esté perdido, corrompido, esté pudriéndose, esté completamente deshecho, no importa cómo esté el mundo, Dios siempre tendrá una luz encendida en medio de las tinieblas. Dios siempre fortalecerá, Dios siempre equipará, Dios siempre capacitará a hombres y a mujeres para que brillen, para que resplandezcan, para que den testimonio de ese Dios maravilloso donde quiera que estén. Si me comprende, mi hermano. Entonces Dios tenía a Noé como un testimonio vivo, y por ese testimonio, porque Noé creyó, el mundo no tuvo excusa. Si Noé no hubiera creído, el mundo hubiera tenido excusa. Nadie pudo hacerla, Señor. Nadie pudo, era demasiado difícil la prueba, nadie pudo. Pero con uno que pudo, que es de carne y sangre como tú y yo, ya nadie quedó con justificación. Quiere decir, hermanos, que nosotros muchas veces nos quejamos y decimos: hermano, yo no puedo, Dios sabe que es muy difícil y que para mí no se puede. ¿Por qué, hermanito? Porque es que mire, yo tengo este problema, es que mis hijos, o la hermana puede decir: es que mi esposo me abandonó, me dejó, me quedé con un hijo, con 3 hijos, con 5 hijos. Es muy difícil servir a Dios. Pero Dios dice: pero mira, ¿sabes qué? Mira, acá está una hermanita, acá está una hija mía que tiene 6 hijos, la abandonaron, la golpearon, la maltrataron, pero sigue fielmente sirviéndome. Y si ella puede, tú no tienes excusa. Y si ella puede, y si ella lo hace, y si ella camina, tú no tienes excusa. Si Dios levanta a un hombre, si Dios levanta a una mujer, los demás no tenemos excusa. Si Dios levanta a uno solo, los demás quedamos sin excusa. Y lo mismo que pasó en el tiempo de Noé va a volver a pasar en este tiempo. Y así como en el tiempo de Noé, muchos posiblemente se excusaban en que mira, Señor, esto, y cada quien sus excusas y versiones, que yo no pude por esto, y yo no pude por lo otro, y yo no pude porque aquí, que porque allá. Pero Dios siempre va a tener a un hombre y a una mujer que pasó por lo que tú pasaste, que atravesó por lo que tú atravesaste, y que a pesar de sus dificultades le fue fiel a Dios, permaneció fiel a Dios. Y eso nos deja desarmados a todos, nos deja convictos para que podamos no poner excusa y decirle: Señor, perdóname, voy a caminar, Señor, a un lado los pretextos, a un lado las excusas. Voy a caminar, Señor, voy a servirte, Señor, y voy a llegar a la patria celestial alabando y glorificando el nombre del Señor, cueste lo que cueste, haya lo que haya. Si tengo que humillarme, me humillaré. Si tengo que arrepentirme, me arrepentiré. Si tengo que pedir perdón, pediré perdón. Pero tengo que llegar a la presencia de Dios. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos primeramente al versículo 12 y 13. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sígale, hermano. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar muy
pequeñas, de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Aquí está hablando el apóstol y no habla de prohibir el juzgar, sino habla en favor de juzgar. Pero habla del juicio espiritual. Ya no está hablando simplemente de un discernimiento, sino que está hablando de cuando hay problemas. Dice, se llevan a la corte los hermanos, andan peleando y un juez impío es el que está delante de ellos diciendo qué es lo correcto y lo incorrecto. Dice, ¿no les da vergüenza? Eso se mueve hoy en día como lo más común entre el pueblo de Dios. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? ¿Por qué sucede eso? Dice el Señor. ¿Qué acaso no hay entre ustedes algún sabio, algún espiritual, alguien con madurez espiritual para juzgar entre uno y otro? Que tengan que ir a un impío a que sean juzgados. ¿Que no saben que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cómo que los santos hemos de juzgar al mundo? Cuando la Biblia dice que los santos hemos de juzgar al mundo, está hablando de lo mismo que hizo Noé. Noé, dijimos, no andaba ahí juzgando al mundo de entonces. Y nosotros, cuando dice que vamos a juzgar al mundo, no está diciendo que vamos a andar ahí juzgando al mundo, que yo juzgo al mundo y condeno al mundo y no está hablando de eso. ¿De qué está hablando entonces? Está hablando del testimonio del pueblo de Dios, que debe de ser y que va a ser el ejemplo para que el mundo sea juzgado. Si el mundo dice, es que era muy duro, es que había muchas tentaciones, es que había esto, el Señor, para cualquier excusa que cualquier persona quiera sacar, Dios va a tener a una persona, Dios va a tener a un santo, a un hijo suyo, a una hija suya. Por eso, mi hermanito, si pasas por pruebas y por luchas, no te aflijas ni te desanimes. Dios va a permitir, óigame bien lo que le digo. Muchas personas piensan y dicen, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué Dios permite que pase dificultades? ¿Por qué Dios permite que se enfermen los cristianos? ¿Por qué Dios permite que tengamos problemas? ¿Por qué Dios permite que perdamos el trabajo? ¿Por qué Dios permite que nos miremos en aprietos económicos y en una serie de situaciones tremendas? ¿Por qué? Si Dios es un Dios grande, porque Dios quiere tener testimonios. Cuando la gente de afuera diga, es que perdí el trabajo, también mi hijo perdió el trabajo y él siguió fiel, él siguió sirviéndome, él siguió agradándome. También él estaba con problemas económicos, pero me honraba en medio de los problemas económicos. Si alguien en el mundo dijera, es que yo tenía una enfermedad muy grande y tú no me sanaste y por eso renegué de ti y por eso me puse en contra de ti, Dios va a decir, mira, acá está mi hija que también se enfermó y que también padeció y que también sufrió, pero en medio del sufrimiento me honró, me alabó, me cantó, me glorificó, y ahora ella es exaltada, ahora ella es bendecida, ahora ella es la que te va a juzgar. El testimonio de mi hija juzgará a aquel que se detuvo y no quiso caminar. Piensa en aquellos hermanos, y si aquí hay algunos de ellos, pues que Dios les bendiga. Pero piensa aquellos hermanos que se acobardan en el camino del Señor y que no quieren seguir adelante, y que porque tengo problemas y situaciones ya no quiero seguir adelante. Y hermano, usted no sabe lo que a mí me hicieron aquí y lo que me hicieron allá y lo que me pasó más allá. Hay gente que ha sufrido más que tú. A Esteban, por hablar la palabra, lo apedrearon y lo mataron. A ti no te ha pasado eso. Esteban se levantará en el último día como un testimonio y un ejemplo para decirte a ti y a mí que no tenemos excusa para detenernos de seguir caminando, que no tenemos excusa.
Y no solamente Esteban, aquí en la misma congregación hay hermanos que han sufrido. Hay hermanos que han sido maltratados y ultrajados. Usted los mira cantando y sonriendo y alabando a Dios, pero solo Dios sabe las cosas que han pasado, los maltratos, los martirios, las situaciones que pasan en sus hogares, en sus trabajos, en sus vidas personales. No nos damos cuenta. Usted piensa que es el único con problemas. Usted piensa que es el único que está llevando una carga pesada y que todos los demás les va color de rosa. No, mi hermanito, cada uno sabe las aflicciones que va pasando. Pero dice la palabra: aunque muchas sean las aflicciones que el justo padecerá, de todas ellas le librará el Señor, de todas ellas le guardará el Señor, de todas ellas le sacará adelante el Señor, de todas ellas le fortalecerá el Señor. Hay un Dios vivo que ha prometido estar contigo, no dejarte, no desampararte, sacarte adelante en toda necesidad. En toda necesidad. El Señor no dijo que no pasarías por las aguas, pero Él dijo: aunque pases por las aguas no te ahogarás. Él no dijo que no pasarías por los ríos, pero dijo: aunque pases por los ríos no te anegarás. Él no dijo que no entrarías al fuego, pero dijo: aunque pases por el fuego no te quemarás. Porque yo, el Señor, estaré contigo para guardarte, para librarte, para socorrerte, para sostenerte. Vas a estar acompañado. Quizás pases por cosas, pero no pasarás solo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los libra y los guarda y los conforta y los fortalece. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Cuando habla del mundo, habla del incrédulo, habla del que se quede, habla del que desista, del que tire la toalla, del que no siga adelante. Y cuando habla de los santos, habla del que perseveró, del que se mantuvo. En ocasiones es difícil. Repito, en ocasiones pasamos por situaciones, enfermedades, cosas con las cuales Dios quiere darle un ejemplo al que no quiere caminar con Él, al que pone por excusa las cosas que pasa para detenerse. Y Dios quiere tener ejemplos, y Dios permite que pasemos por cosas como Job. Dios permitió que Job pasara por una situación terrible para vergüenza del diablo y para gloria de Dios. Y acá en este pasaje sigue diciendo, no solamente dice que no sabes que los santos hemos de juzgar a los ángeles. No solamente vamos a juzgar al mundo, también vamos a juzgar a los ángeles. ¿Y a cuáles ángeles, hermano? Vamos a estar ahí juzgando a los ángeles. No está hablando de los ángeles de Dios, sino de los ángeles caídos, demonios que no guardaron el testimonio, que no fueron fieles a Dios, que no se mantuvieron. Cuando el diablo llegue, cuando los demonios lleguen y quieran pedir clemencia a Dios, porque créeme que llegará el momento cuando eso sucederá. En estos momentos se mostrarán como invencibles, porque no ha llegado su tiempo. Pero llegará el momento cuando entrarán en tortura eterna, porque todavía no entran al lago de fuego. Todavía andan, dice que por los aires andan moviéndose por ahí de un lugar a otro. Pero llegará el momento cuando ellos también serán juzgados, y Dios usará el testimonio de los santos para decirle al diablo: tú no pudiste ser fiel, pero aquí está mi hijo y mi hija. Ellos sí me fueron fieles, ellos sí me sirvieron, ellos sí me agradaron, ellos sí me obedecieron. Criaturas más débiles, criaturas limitadas, pero me obedecieron. Criaturas más limitadas humanamente, pero fieles a mi palabra, caminaron conmigo. ¡Qué hermoso! El lugar que Dios le da a la iglesia, el lugar que Dios le da a los santos. Cuando tú, hermanito, te mantienes en el Señor, juzgas al mundo, juzgas al incrédulo sin palabras, juzgas a la misma familia que no quiere nada con Dios.
El creyente llega a un lugar y donde el creyente tiene testimonio, cambian su vocabulario. Cuidado, ya ahí viene el hermano, ya no hables así, porque hay un respeto que Dios impone donde tú estás. Y aún el que no quisiera respetar queda convicto y queda con testimonio de parte de Dios de que se puede hablar correctamente, de que se puede actuar correctamente, de que se puede vivir diferente, especialmente cuando la gente te conoció como eras y ahora te conoce como eres diferente. Ahora pueden mirar que puede haber un cambio, y el que en verdad quiere cambiar te va a preguntar: ¿cómo lo hiciste? Pues creí en Cristo. Pues llévame a ese Cristo, que yo también quiero cambiar, y el Dios de los cielos hará obras, hará maravillas. Tu testimonio cambiará vidas, tu testimonio transformará personas, y a las que no quieren cambiar las dejará convictas bajo el juicio de Dios. A las que no quieren cambiar las dejará sin excusa y les cerrará la boca, porque no podrán decir nada más cuando te conocieron, quién eras, cómo eras, y ahora muestras un cambio en quién eres y cómo eres. El tiempo se nos ha ido, después le continúo con este tema. Póngase de pie.